Hoy te voy a mostrar cómo tenés que hacer para preparar tus pinceles nuevos antes de realizar uñas acrílicas. Cuando nosotros compramos un pincel, sea de la marca que sea, del precio que sea, de la calidad que sea, suele venir con este capuchoncito para cuidar las cerdas. Muchos vienen con tapita también, pero al sacarlo nosotros nos encontramos con que está duro, ¿sí? Las cerdas del pincel están duras. ¿Por qué hacen esto? Bueno, las marcas, los fabricantes en realidad lo que hacen es ponerle una cierta resina que actúa como un pegamento para que las cerdas se mantengan en la forma, en el lugar, mientras terminó de fabricarse, va a la distribución, bueno, el depósito de la distribución, hasta que llega al local de uñas y nosotros vamos y lo compramos, ¿bien? Entonces, así como viene, yo no lo puedo usar porque lo que voy a hacer es que si yo lo sumerjo en el monómero, lo que va a suceder es que mi pincel no tiene la forma adecuada, no va a absorber correctamente. Si yo lo toco, fíjense que hay partes que siguen pegadas y realmente no sé si se va a apreciar en cámara, pero a ver si lo vemos bien de cerca, ahí está, ahí se puede ver perfectamente. Todo ese polvillo que vemos, todo eso blanquecino, es la resina que trae. Ustedes acaban de ver que yo este pincel lo acabo de abrir enfrente de ustedes. Por lo tanto, no estaba usado, ni sucio, ni nada. Tenía su forma perfecta que se empezó a deformar un poco a medida que yo lo empecé a tocar y podemos observar entonces todo eso blanquecino que se ve, todo ese polvillo. Bueno, todo ese polvillo es la resina que les cuento que le ponen para justamente hacer que se mantenga la forma. De todas maneras, no es que haya perdido la forma, ¿sí? Simplemente es que todavía tiene restos de resina. Entonces, ahora yo les voy a enseñar cómo tienen que hacer para retirar todo esto y dejar su pincel en óptimas condiciones para empezar a realizar uñas acrílicas. Yo voy a abrir los dos porque este es un número 8 y este otro es un número 10, ¿sí? Que los dos me van a servir para este curso gratuito de uñas acrílicas. Los voy a estar usando bastante y realmente quise comprarme pinceles nuevos. Tengo también mis otros pinceles por acá, los que tengo hace mucho tiempo, con distintas formas. Bueno, este ya hay que hacerle una limpiadita, pero lo voy a dejar para enseñarles en otra clase cómo limpiar justamente los pinceles cuando nos quedan restos de acrílico. Este es exactamente el mismo, ¿sí? Solo que este está bastante detonado a esta altura de la vida, porque tiene muchísimo uso, pero de nuevo les digo, todos se pueden recuperar siempre y cuando no los dañemos a la hora de limpiarlos. Entonces, por eso yo les voy a enseñar el paso a paso que tenemos que hacer para cuidarlos correctamente. Vamos a sacar este otro, que si se fijan, evidentemente la marca es lo de menos, porque la verdad son exactamente iguales, ¿sí? De mango y todo, obviamente cambia el número, por lo tanto cambia la cantidad de cerdas que tiene, e incluso creo que cambia el largo también, un poco, pero si se fijan, vienen del mismo fabricante. Entonces, a ver, vamos a mover este, ahí está, ¿se escuchó el crack que hizo? En este no encontramos tanto polvillo, me parece, como en el otro. Sí, sí, ahí se empieza a ver. Ahí lo empiezo a mover y ven, ahí los cositos blanquitos. Bien, entonces, sacando esto, esto yo en general no me lo quedo. Lo que sí me quedo es la tapita esta para después guardarlo. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, voy a tener a mano servilletas de cocina, estas, las comunes, ¿sí? Que absorban bien. Necesito un par, porque algunas las voy a usar para una técnica de movimiento y otras las voy a usar para ir limpiando el pincel con monómero, ¿sí? Entonces necesito mi DAPEN limpio y por supuesto monómero de Acrifine. En este caso voy a estar usando el Ciore, pero tranquilamente podría ser también el original o el Pro. El que a vos más te guste de estos tres es el que podés usar. Entonces, vamos a poner un poco de monómero por acá, tuqui, 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 que después lo vamos a estar usando en un ratito. Ahí está. Bien, suficiente. Ahí creo que va a humedecer muy bien el pincel. Cerramos esto, cerramos por acá también, porque se nos evapora. Si vos tenés un tapen de estos que no tienen tapa, no lo pongas todavía, ¿sí? Espera el momento de usarlo para ponerlo. Yo porque ya quería estar preparada. Entonces, el primer paso va a ser suavecito. Recuerden que estos pinceles son delicados y que tenemos que cuidarlos. Entonces, el primer paso es con el dedo, si tienen guante mejor para que no se les enganche la uña y demás, pero esto al igual no hace falta hacerlo con guante, pero el resto de las cosas sí. Vamos a ir abriendo despacito, separando las cerdas sin hacer mucha fuerza y siempre procurando que no se nos deforme, no acá, sino en esta parte de acá. Siempre tenemos que mantener el lado del filo más finito y el lado del frente, o sea, el cuerpo del pincel, más ancho, ¿bien? Para que se mantenga la forma que trae. Ahora, yo voy esparciendo así y no sé si la cámara llega a captar, pero yo veo cómo van volando las partículas de esta resina. Entonces me voy a quedar un ratito haciendo esto hasta que vea que salieron bastantes.
de estas partículas con los dos pinceles. Bien, ahora el siguiente paso, voy a necesitar una servilleta. La voy a doblar en varias partes, no importa si no está muy bien doblada, lo que importa es que haya varias como hojitas, ¿sí? Entonces esto mismo lo doblo acá y ven que acá tenemos muchos lados, muchas hojitas, ¿sí? Entonces voy a agarrar el pincel y teniendo esto firme, voy a hacer esto, este movimiento, ¿sí? Y lo voy a ir pasando con un poquito de fuerza para que haga un poco más de presión y retire más cantidad de esta resina. Quizás te parezca una pavada esto, pero realmente funciona un montón. Vas a ver cuando lo estés haciendo cómo vuelan las partículas y te va a ayudar un montón a que el pincel esté en condiciones. Bien, entonces, una vez que hacemos esto con ambos pinceles, el siguiente paso ya va a ser con el monómero. Bien, ahora esta servilleta la podemos tirar porque tiene restos de resina, etc. Entonces me voy a traer otras servilletas en las que voy a estar trabajando ahora sí con monómero. Si vas a usar servilletas de cocina comunes, que son estas como la que usé acá, que son finitas y demás, lo más probable es que necesites varias servilletas porque va a quedar muy mojada y por ahí te conviene poner 2 o 3 una arriba de otra y bueno, ya vas a ir manejándolo. Pero también existen las servilletas tipo toalla, que por ejemplo, esta es verde, pero también vienen en blanco, que tienen esta textura, ¿sí? De este lado ya está más blanquecina y que absorben mucho más. Además, fíjate que son mucho más resistentes. Estoy haciendo un montón de fuerza y no se rompe. En cambio, si hago fuerza con esta, ya se rompió. Estas quizás ni siquiera hace falta doblarlas o podemos doblarlas una vez y nos va a rendir muchísimo más. Son mucho más caras. Son mucho más caras que el papel de cocina. Eso sí, es cierto. Pero también vas a ver que terminas gastando menos. Entonces al final no sé si son realmente tan caras. Entonces ahora sí, llegó el momento de destapar el monómero. Y lo primero que vas a hacer con tu pincel es introducirlo y llevarlo hasta el fondo. ¿Sí? El lápiz tiene que estar limpio, el monómero tiene que estar limpio. Y lo que voy a hacer es abrir todas las cerdas de esta manera contra el fondo. Entonces, al momento en que yo presiono un poco contra el fondo, se van abriendo muy bien todas las cerdas de mi pincel y si te fijas cuando lo saco, no quedó para nada chueco. Ahora escurro y vuelvo a absorber monómero, ¿sí? Y practico esto. Fondo, escurro de un lado, si es necesario escurro del otro, ¿bien? Y fíjense cómo la forma ya se va acomodando, ¿bien? De costado, de frente, el otro costado y la parte trasera. Ahora, si yo quiero volver a tener la punta perfecta que tenía cuando lo abrimos, voy a necesitar la servilleta y el movimiento que voy a realizar es el siguiente. Mojo en el monómero, escurro de un lado, escurro del otro, apoyo sobre la servilleta y levanto la cola del pincel y un poco las cerdas y giro. Tuki, 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 tuki. Y ahí tenemos la bella punta que tenía cuando lo abrimos. Lo ideal es que uno mantenga su pincel en la punta con la que le gusta trabajar, ¿bien? O si quieren pueden volver siempre a esta punta. Eso es importante a la hora de cuando terminamos de trabajar. Por otro lado, a mí en lo personal me gusta más trabajar con el pincel redondeado, es decir, así, pero eso ya es una cuestión personal. Igual, de todas maneras, cuando termino de usarlo, lo cierro un poquito, ¿sí? Para que todas las cerdas se mantengan bien. Y otra cosa a tener en cuenta es que no lo dejemos boca arriba y mucho menos boca abajo. Boca abajo aplastaríamos las cerdas. Y boca arriba lo que sucede es que los restos de monómero y de polímero, si es que le quedan después de trabajar, lo que sucede es que por gravedad van a tender a ir hacia esta parte. Se va a terminar haciendo un bodoque de acrílico en esta parte, con las partículas que vayan quedando, y esto nos va a provocar que se nos vaya pudriendo por dentro el pincel y lo arruinemos. Entonces, por eso es muy común que cuando, por ejemplo, son principiantes, nos quede algún pincel como si fuera el pincel abanico para hacer difuminados. Bueno, este es el de difuminado, pero si yo no cuido mi pincel de acrílico, me puede llegar a quedar así. Entonces, vamos a hacer lo mismo con el otro pincel. Fondo, 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 escurro, fondito, escurro, escurro y a limpiarlo, a secarlo. Entonces ahora lo que resta de monómero lo va a absorber la servilleta, yo ya le volví a dar la forma en punta y ahora sí está completamente limpio, ¿sí? Este pincel está completamente limpio para que podamos empezar a trabajar. A la hora de levantar una perla de acrílico yo tengo que tener en cuenta qué materiales estoy usando. Si yo utilizo de una misma marca monómero y polímero, voy a tener como resultado una perla perfecta en la mayoría de los casos. Obviamente hay técnicas para levantar la perla, pero yo sé que muchas de ustedes utilizan diferentes marcas. Entonces, ¿por qué les voy a recomendar que su monómero sea marca Acrifine? Porque los monómeros de Acrifine suelen ser los más, a ver, ¿cómo sería la palabra?
universales, por así decirlo, aunque no existe un monómero universal. Si nos vamos a lo que es la clase de teoría del acrílico, yo ahí les explico cómo es que funciona la unión químicamente de estos dos productos. No solo de la marca Acrifine, sino en general la formación del acrílico, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo tengo un polímero de otra marca y lo quiero combinar con un monómero de esta marca o de cualquier otra, ¿no? Pero distintas, quiero decir, no la misma, distintas, las cantidades, las proporciones de los químicos que importan para la unión de estas dos no van a estar fabricadas en las mismas proporciones, porque cada laboratorio, cada fabricante tiene su medida, su cantidad de cada producto, ¿sí? Como para que me entiendan rápidamente, después ya se van, si quieren, a la clase de teoría para aprender literalmente cómo es que funciona esta fusión entre lo que es el monómero y el polímero. Ahora, como les decía recién, cuando yo utilizo la misma marca de ambos, me aseguro una polimerización correcta, que no tenga riesgos en la uña acrílica, la clienta, que sea resistente, esa uña acrílica que estamos formando, y además que mi trabajo sea más fácil, cosa que es importantísimo. Dentro de los beneficios del acrílico tenemos que, por ejemplo, no necesitamos el uso de lámpara para uñas, ¿sí? Esto polimeriza, es decir, se seca al aire. A ver, es una reacción química que sucede con la temperatura del ambiente, pero a lo que voy es a que lo llamamos de secado al aire porque no necesita la lámpara. Entonces, al no necesitar la lámpara, nuestro trabajo es mucho más rápido. Simplemente hay que encontrarle la vuelta y seguir los truquitos que ahora te voy a contar para que tus perlas salgan perfectas. Una vez que vos tengas bien arraigado el manejo de perlas, el control de humedad del producto y demás, entonces vas a ver que te va a facilitar muchísimo la aplicación de uñas acrílicas. Más allá del tema de cómo levantar una perla y demás, también tenés que tener en cuenta el tiempo de polimerización de los productos que estés usando. No es lo mismo si yo uso el original que si uso el Siore o que si uso el Pro. Tampoco es lo mismo si uso los polvos 51 que los polvos 57, porque cada uno de estos está diseñado para una polimerización en tiempo diferente. Entonces, esta información yo te la conté ya en el video anterior, que fue la reseña del unboxing de estos productos. Así que si no la viste, pasate por ahí, que ahí está toda esa información. Bien, entonces, ya tenemos monómero por acá. A ver, este es clear, no lo van a ver porque tengo acá una hoja blanca es una hoja durita para hacer el trabajo de perlas. A ver, el shiny beige podría ser. Miren, acá tengo como mi propia carta de tonos, de todos los tonos de Acrifine que hicimos en el video anterior. Así que vamos a estar usando este, ¿sí? Que es un tono beige. Vamos a estar usando el ultra blanco, porque les quiero marcar diferencias entre un tipo de perla y otro. Y vamos a estar usando también los de colores, que son los mini concentraditos. Y además yo me hice por acá una mezcla con decoración, porque agarré el clear, ¿sí? Que es el transparente, puse unas decoraciones, colitas de sirena chiquititas y grandes, ¿ven? Que estas son más grandecitas, para mostrarles cómo se levanta cada tipo de perla. Cada tipo de polímero tiene su truquito, y no me refiero a la marca específicamente, sino a el tipo de contenido que tenga ese polímero. Si yo levanto una perla de clear, va a ser mucho más fácil, clear es el transparente, ¿sí? Que si es una perla de tono ultra blanco, o si es una de color, o si es una de con decoraciones. Bien, en siguientes clases les voy a enseñar cómo hacer estas mezclas para que con los básicos, ¿sí? Los tonos básicos, ustedes puedan combinarlos entre sí y lograr todo tipo de tonos, de decoraciones y demás, y que no tengan que andar comprando 800.000 colecciones que después por ahí las clientas no les van a pedir. Pero, qué sé yo, llegó una clienta y te pide una mezcla específica y vos la vas a saber armar gracias a este curso gratuito. Así que si todavía no te suscribiste, hacelo por acá abajo, es totalmente gratis. Puedes darle me gusta y compartirlo para que este video tutorial, curso gratuito de uñas acrílicas que estamos haciendo de la mano de Acrifine llegue a más personas. Así que muchas gracias por estar ahí, por apoyarnos. Muchas gracias Acrifine por confiar en mí para este proyecto. Y vamos a pasar a levantar perlas. Ahora sí, destapé mi monómero. Por acá tengo mi pincel, vamos a estar usando un número 8. ¿Sí? Lo voy a introducir hasta el fondo de mi monómero limpio y voy a mirar, mientras muevo las cerdas del pincel, cómo salen todas las burbujitas. Voy a hacer esto contra el fondo de mi dapen hasta que no salgan más burbujas. Las burbujas son burbujas de aire que están en las cerdas de nuestro pincel seco. Nuestro pincel tiene que estar húmedo para empezar a trabajar, ¿sí? Húmedo en monómero, y ahí estamos. Entonces, voy a traer una de mis toallas absorbentes para ir secando, limpiando
el pincel en el caso de que lo necesite. Y por acá traje entonces el Shiny Beige para que hagamos la prueba de levantar perlas, ya que este es un tono que se va a notar bien sobre el fondo blanco. Entonces, tengo por acá monómero, polímero, mi pincel ya hidratado, mi servitoalla y además este papel que vamos a usar para depositar las perlas. En primer lugar, vamos a hablar de qué movimientos y qué acciones voy a realizar para levantar la perla. Yo ya sé que tengo que combinar este líquido con este polvo. Ahora, ¿de qué manera lo voy a hacer? Bueno, el pincel es lo que me va a servir para lograr esta perla. Bien, existen diferentes formas de escurrir el pincel para levantar una perla. Yo necesito que la cantidad de monómero y de polímero sea la perfecta para el tamaño de perla con la que yo quiero trabajar. Entonces, las cerdas del pincel imaginariamente las vamos a dividir al medio en algunos momentos y en 3 partes en otro momento. Bien, en primer lugar, para una perla normal que vamos a empezar a esculpir y demás, simplemente vamos a hidratar todas las cerdas del pincel, levantamos y si yo no lo seco apenas un poquito, aunque sea, es probable que caiga una gota de monómero sobre el polvo y entonces se me derrame toda la perla y se haga un desastre. Entonces, para una perla normalita yo voy a hidratar todo el pincel y apenas voy a hacer un toquecito contra el borde y ese toquecito yo lo hago de uno de los lados. Ahora doy vuelta a mi pincel al lado contrario, levanto un poquito la cola del pincel como a 45 grados y voy a dar 3 toques. 1, 2, 3. Levanto un poquito más la cola del pincel para que lo que quedó de monómero baje hacia mi perla. Bien, entonces acá tengo mi perla de Shiny Beige. Bien, ahora voy a depositarla, hago una pequeña presión, suelto y mi pincel no tiene absolutamente ningún resto de producto, completamente limpio. Se ve muy brilloso, ¿sí? Muy, muy brilloso. Pero fíjense que no se mueve hacia los costados. Entonces, con el pincel limpio, si lo consideran necesario, limpian antes en la servilleta, si ven que tiene restos o algo. Y con la punta del pincel, no. Con el cuerpo del pincel, pero no de costado, sino así, como de frente, con la hendidurita para arriba, voy a dar unos pequeños toquecitos con el cuerpo del pincel, aplastando, por así decirlo, la perla, para poder ir manejándola. ¿Bien? Entonces, fíjense que yo esperé un poquito, no solo por estar hablando y explicándoles, sino que esperé un poquito para moldearla. Esperé un poquito a que se baje un poco el brillo, porque si yo levanto una perla, no me espero el tiempo suficiente, la pongo ahí. Primero que me quedó el pincel con restos de producto, entonces ya ensucié el pincel. Ahora vamos a limpiarlo en la servilleta, siempre manteniendo la forma del pincel. Ahora, si yo pierdo tiempo, la perla empieza a polimerizarse. Fíjense que se va como levantando incluso. Entonces, ahí yo la pude moldear porque conozco el manejo del producto, lo hice rapidito y listo, zafamos. Pero nos vamos a encontrar con situaciones en las que yo pongo la perla, limpio. Y si yo empiezo a darle con la punta del pincel en lugar de con el cuerpo, no solo ensucio mi pincel de producto y eso hace que después se dañen las cerdas y nos queden restos como vieron en este que les mostré hace un ratito, sino que nos quedan montañas, pozos, exceso de líquido y demás que después lo voy a tener que limar para que me quede así. Entonces, si yo aprendo estos pasos que yo les voy mostrando, practican, agarran hojas o servilletas o lo que sea, porque incluso pueden hacerlo sobre la servilleta también, ¿sí? Yo lo estoy haciendo sobre esta hoja para que se vea mejor, pero la realidad es que ustedes pueden depositar también la perla en una servilleta, les va a costar un poquito más por ahí soltarla, pero lo van a poder hacer. Justo esta está más complicada, pero ven, lo pueden hacer. Entonces, la cuestión es que ustedes practiquen levantar estas perlas y cómo las van a moldear. Ahora, yo estoy dejando secar esto, ¿sí? Que se polimericen. Yo no puedo dejar una uña así, ¿se entiende? Entonces, para yo lograr esto, tengo que conocer, practicar e ir observando y conociendo las fases de polimerización que tiene el acrílico, que estas también las explico en la clase de teoría. Repasemos por acá. Para obtener esta perla, yo lo que hice fue humedezco completamente el pincel, hago un toquecito en la punta, doy vuelta el pincel, 1, 2, 3, con la cola del pincel levantado, espero un poquito, mirando hacia abajo el pincel, a que baje un poquito el brillo, la deposito por acá, y ahí está mi pincel perfectamente limpio, y esa sería como la toma perfecta de esta perla. Espero un tantito para poder moldearla, y ahí tenemos entonces esta perla. Ahora, si yo quisiera tomar una perla más chiquita, de un tamaño mediano, con el mismo tipo de pincel, lo que voy a hacer es dividir imaginariamente mi pincel a la mitad. ¿Se acuerdan que primero tomamos producto y solo la puntita, es decir, una tercera parte,
de las cerdas del pincel es lo que escurrimos contra acá. Ahora vamos a escurrir, humedezco y escurro de la mitad hacia abajo. Y en vez de 3 toques voy a dar 2. 1, 2. Levanto la colita del pincel, dejo mirando hacia abajo la perla, unos segundos. Y cuando veo que baja un poquito el brillo, entonces la deposito por acá. Uy, pa. La deposito por acá. Y si me queda el pincel sucio, bueno, lo limpiamos en la servilleta, un segundito y listo. Ya nos quedó sin producto. Ahora, lo mismo, espero el mismo tiempo y si necesito modelarla o lo que sea, toco. Pero fíjense que cuando la depositamos bien, ni siquiera hay que toquetear mucho porque esta marca tiene buen nivel de autonivelación. Consejo, nos va a quedar así el polímero, denle unos golpecitos contra la mesa y se acomoda. Es mucho más fácil tomar perlas cuando lo tenemos así que nada, cuando está todo... Entonces, sería una perla grande con el total de la capacidad de mi pincel, una perla mediana, y ahora entonces vamos con lo que sería una perla chica. En el caso de una perla chica, lo que yo suelo hacer es, primero usar un pincel como este que tenga punta, porque si yo me voy a este pincel, voy a tener que usar un costadito. Se puede, sí, pero es más rebuscado. Entonces, mantengo en punta, voy, humedezco y voy a escurrir todo un lado, y del lado que no escurrí, hago un toquecito, un segundo. Y ahí entonces tenemos una perla más chica. Ahora, yo quiero una perla más chica todavía porque tengo que rellenar un mini huequito que me quedó. Es muy común que en la parte esta de acá nos quede el huequito y hay que rellenarlo sí o sí por cuestión de resistencia de la uña. En ese caso entonces voy a humedecer, escurro completamente de un lado y un poquito, puede ser hasta la mitad del otro. Un toquecito y escurrí poco, la verdad, porque la perla me quedó bastante grande. Me quedó casi igual a esta, pero vamos de nuevo. Escurro completamente, escurro 3/4 partes del otro lado, doy un toquecito y ahí va quedando más chiquita. Ahora, fíjense lo que absorbe un pincel bueno, un pincel de cerdas naturales, cuando combinamos el monómero y el polímero que corresponde. Ahora, quiero más chiquita la perla, escurro por completo, pero dejando un poquito de líquido, quiero decir, de los dos lados, doy un pequeño toquecito y fíjense que no me quedé ni un segundo. Y ahí tenemos una pizquita de acrílico, ¿bien? Lo que pasa es que esto suele quedar medio húmedo, pero está bien en cierto punto porque a veces es para, ya les digo, rellenar algo muy mínimo, pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo cuando vayamos haciendo construcciones de uñas. Ahora, también están los pinceles que usamos para hacer 3D en acrílico. Obviamente estos pinceles, a ver si tengo uno por acá, son más chiquitos, ¿sí? Son más chiquitos, ¿ven? Porque justamente esto nos va a permitir tomar perlas más chiquititas. En general, si van a incursionar en el 3D, les voy a recomendar que se consigan número 4 y número 2, ¿bien? Estos están medio hechos bolsa, pero cuando los hidrate y los limpie van a verse mejor. Se ven como este, así tipo almendradito, pero en tamaños más chiquitos. Entonces, estos me permiten, a ver, vamos a hidratarlo, tomar perlas súper chiquitas, a ver, ahí ven, más chiquititas, por si necesito rellenar algún lugarcito o bien por si quiero hacer uñas en 3D, ¿bien? Entonces lo voy estirando, moldeando, etcétera, pero acá, por hacerme la apurada, por estar explicando, yo no estoy respetando el tiempo de polimerización, las fases que les comentaba antes. Entonces me pasa esto, me pasa que se me pega al pincel. Entonces, para trabajar correctamente con un pincel limpio, que no sea mucho más fácil llevar a cabo todo el trabajo, hay que conocer la teoría, cómo funciona la química de este producto, para poder realizar lo mejor posible toda esta tarea. Ahora, hasta acá tenemos lo que serían perlas de un color tipo cover. Tiene unos destellos, pero es uno de los tonos cover, ¿sí? Después, si yo quisiera hacer una perla en el clear, que es el transparente, obviamente va a ser más sencillo incluso y se va a formar más rápido, ¿bien? Que con este, porque es polímero puro, ¿bien? No tiene pigmentos. Todos los tonos de distintos cover, etcétera, todos tienen pigmento y ahí es donde está una mezcla que hacen los laboratorios entre los pigmentos y el polímero. De ahí es que surge toda la línea de colores, tonos, subtonos y demás. ¿Qué pasa cuando tenemos el blanco y el ultra blanco? Bueno, el pigmento blanco es uno de los más complicados de trabajar. Así que si vos lográs manejar esto, te aseguro que vas a poder hacer todas las uñas acrílicas que quieras, porque además estos dos tonos son necesarios para hacer un montón de diseños. Así que mejor que te pongas a práctica. Ahora,
Vamos a agarrar el ultra blanco. Acá tenemos entonces el ultra blanco y vamos a levantar una perla de este producto. Ahora vamos a empezar a notar las principales diferencias entre levantar una perla de clear o de los tonos cover con la del ultra blanco. ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo mismo, vamos a hidratar todo el pincel, doy un toquecito, hago mis 3 toques y me encuentro con una perla que no es tan redondita, tan perfecta como las de los otros tonos. De hecho, hasta pareciera que le sobrara producto, le sobrara polímero, pero no es así. Lo que sucede es que esta perla, ¿ven? Que el pincel sale limpio. Lo que tiene es que el pigmento blanco hace que sea como más espesa, para que me entiendan, ¿sí? Pero fíjense que la moldeo perfectamente igual que las demás. Entonces, para que noten esa diferencia y que no les quede una perla súper recontra húmeda, ¿bien? Ahora, vamos con uno de color. Por ejemplo, el rojo que tenemos por acá. Los concentrados de color pasa algo parecido al blanco, pero tampoco es tan grave. Es simplemente tener en cuenta que estoy trabajando con un polímero que tiene pigmento. Entonces, la perla no se va a ver tan perfecta, se va a ver como un poco más granulosa, pero había un pelito del pincel. Pero eso no quiere decir que la perla no nos sirva o que no podamos trabajar. Cuando tienen pigmentos es muy común que nos queden restos del pigmento en el pincel, como si fuera, no sé, que estuviéramos con pintura, por ejemplo. Bueno, entonces es importante cuando trabajamos con estos limpiar muy bien el pincel antes de volverlo a llevar al monómero para no contaminarlo si es que seguimos trabajando. Pero fíjense que la perla se levantó prácticamente de la misma manera. Lo que yo quería mostrarles es esta diferencia en cómo se veía la perla en mi pincel recién levantada en comparación a esta o al clear. Ahora, vamos con la deco, porque acá hay un tema importante. Esta mezcla no solo tiene pigmento de un tono, sino que además tiene decoración. Piensen que estas perlas perfectas que levantamos del Shiny Beige, lo que tenían es una combinación hecha en un laboratorio de las cantidades de monómero y polímero perfectas para que esa perla sea lo mejor posible. Ahora, esta mezcla casera que hago yo en mi casa o en mi estudio, obviamente no tiene esas mismas proporciones, porque yo agarré a ojo la cucharita del empujador y empecé a darle, y le puse pigmento, le puse polímero clear, etc. Si ustedes van a hacer estas mezclas, que ya les digo más adelante les voy a explicar, siempre tengan en cuenta que la cantidad de decoración o de pigmento que agreguen tiene que ser más o menos igual o menos o igual a la cantidad de polímero que le pongan, porque si no la perla no se va a formar o le va a costar mucho. De todas maneras, al tener decoración, la perla no va a ser súper circular y bonita y redondita como en el caso de estas, ¿sí? Y si ustedes compran un polímero que tenga ya la decoración incrustada, va a pasar lo mismo. ¿Ven a lo que me refiero? Yo levanto la perla y tiene toda la decoración por ahí metida. Entonces, obviamente no se va a ver. Bueno, esta me quedó muy húmeda, paren, porque hice 2 toques nomás. Limpio rápidamente. Cuando veo que la perla no va, la limpio en la servilleta. No desperdicio tiempo. A ver, tratemos de no desperdiciar producto, por supuesto, pero no perdamos tiempo tampoco, porque es un producto que recuerden que se seca solito al aire, entonces puede arruinar el pincel, que es lo más caro de lo más caro del mundo. Entonces, levanto esta perla y ven que no se forma tan bien, porque yo no soy un laboratorio. Yo simplemente hice una mezcla caserita, como las que hacemos muchas, para resolver una situación, para resolver tener un color específico, con cierta decoración, etc. Entonces, a esta mezcla claramente le falta polímero. Claramente, porque, miren, ¿qué nos sucede? Tiene más cantidad de decoración y pigmento que de polímero. Ahora, si yo a esto le agrego más clear, por ejemplo, es muy probable que se levante mejor esta perla. Lo que pasa es que no me quiero ir de tema y no me quiero adentrar en el tema de las mezclas porque eso lo vamos a ver más adelante. Pero para que puedan ir observando una diferencia. Ahora, vamos a ir a otra cuestión. Yo voy a traer por acá una deco muy parecida a la que usé en esa mezcla, que es esta que tenemos por acá. Bien, que este es un frasquito de colitas de sirena. No tiene polímeros ni nada de eso. Pero yo puedo hacer estas mezclas o bien puedo tener el frasquito acá y hacer como una perla de, como si fuera de... A ver, existen las perlas bicolores y existen las perlas donde yo levanto el polímero y la decoración para formar esta perla. Yo soy más partidaria de hacer esto cuando se trata de glitter grandes, sobre todo, que de directamente las mezclas. Las mezclas con glitter grande pasa muchas veces esto, excepto que ya te digo, le pongas mucha cantidad. En realidad es la cantidad necesaria para lo otro. Entonces, tomo mi perla de clear y antes de depositarla en la uña, toco la decoración. Ven que agarra tanta decoración que es una exageración. Habría que haber hecho un toquecito más chiquito. ¿Qué pasa? Si yo deposito así la perla, me va a quedar toda la decoración en la base. Y si yo no tengo
polímero puesto, no se va a encapsular bien. Entonces voy a dar vuelta a mi pincel, apoyo y doy vuelta mi pincel. Lo saco limpio, quedo el clear por debajo y la deco arriba. Si es necesario, voy a tomar otra perla de clear, pero ahora sin la decoración. Y bueno, tengo que esperar el tiempo necesario para que me apuro por querer explicar. 1, 2, 3, ahí estamos. Esperamos el tiempo que sea el necesario. Y ahora sí, lo deposito por acá y encapsulo toda esta decoración. Obviamente, como esto tiene 2,5 perlas más o menos de todo lo que le fui poniendo, es más grande que las otras. Cuando estamos trabajando sobre la uña acrílica, esto no pasa así tan voluptuoso, porque justamente sí, en general ponemos una base y demás. Es decir, lo que se suele hacer es levantar una perla bastante húmeda de el clear, se distribuye por la uña, bien finita, y ahora sí entonces pongo 1, 2, 3, doy un toquecito en la decoración y la deposito sobre esto. Entonces ahí sí tengo bien encapsulado y me queda algo más coherente y no este bodoque. Bien, esto ya lo vamos a ir viendo luego a medida que vayamos esculpiendo uñas. Ahora, terminé de hacer mis pruebas. ¿Qué voy a hacer? Bueno, tengo por acá mi pincel y el monómero. Este monómero, no sé si se llega a ver en cámara, pero, tiene destellos, ¿sí? Creo que sí se ve. Tiene destellos de este, ¿sí? Este era el Shiny Beige, que es un tono que tiene destellos. Entonces, este monómero no puedo volverlo a meter en el frasquito para nada, bajo ninguna circunstancia. Por eso es importante usar recipientes que tengan tapa. Yo lo guardo acá y lo puedo seguir usando, pero si voy a hacer un encapsulado, por ejemplo, no es lo ideal porque el monómero está un poco contaminado. Pero depende para qué lo vaya a usar, ya les voy a contar. Ahora, si esto tuviera mucho pigmento, muchas de estas decoraciones y demás, entonces sí, lo mejor va a ser desecharlo correctamente y ya utilizar otro. Pero si están practicando, aprovechen y úsenlo. Ahora, vamos a limpiar el pincel antes de guardarlo. Voy a hidratar bien todo completito. Y todo húmedo así como está, me voy a la servilleta y manteniendo la forma del pincel en una parte limpia, voy a hacer este movimiento de un lado y del otro. Ahora, nuevamente voy a volver a hidratarlo, escurro un poquito, pero dejo todavía un poquito en la punta, y en otra parte limpia y seca, voy a levantar la cola del pincel y hacer este movimiento, giro hacia un lado, giro hacia el otro, solo apoyando la puntita. De esta manera yo lo mantengo en su forma y ya está listo para guardarlo. No importa si nos quedó un poquito con monómero, porque el monómero después se evapora. El tema es que no nos quede una de estas en el pincel. Pero si nos queda un poquito de monómero, no hay problema. Pero siempre y cuando lo mantengan acostado. Nunca los dejen parados, así, en un lapicero o algo de eso, cuando tienen restos de producto. ¿Por qué? Y para abajo menos porque se les deforma la punta. Pero si yo lo dejo boca arriba, así paradito, por gravedad, los restos de monómero van a ir bajando a esta parte de acá. Puede que haya restos de polímero también y se arme una bola de acrílico y se termina pudriendo el pincel. Entonces, para tener un pincel en óptimas condiciones, lo mejor va a ser siempre guardarlo en estuches horizontales, como si fuera una cartuchera, pero horizontal. Va a ser siempre lo mejor. Espero que esta clase les haya gustado, les haya servido. Si tienen dudas, las dejan en los comentarios. Recuerden que todos los productos que uso en este curso son de la marca Acrifine y que pueden conseguirla en la mayoría de los locales de uñas de la Argentina, porque es una de las principales marcas y casi todos los locales de uñas las tienen. Si son distribuidores, ustedes si se dedican a la venta de productos, entonces pueden contactarse directamente con Acrifine para vender los productos. Déjenme en los comentarios qué cosas no pueden faltar en este curso de acrílico que estamos haciendo. Así ustedes se llevan todo el conocimiento que se merecen para aprender a realizar uñas acrílicas de la forma correcta. Gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!